Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un grandísimo saludo especial para toda nuestra audiencia a lo largo de todo el área metropolitana y decirles que ya exactamente a un mes y solamente 2-3 días, estaremos en el aniversario del programa El Mundo Actual, ese evento especial que vamos a tener en este momento. ¿Y qué momento? En este año 2017, un año precisamente profundamente profético. Así es que prepárense, exactamente un 7 y 8, un viernes y un sábado en mayo va a ser nuestro gran aniversario del programa. Vamos a prepararnos rápidamente en este momento con la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 19, el versículo 28, hasta el final leemos así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betsabé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y tráelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tu discípulo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para ti tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios bendiga a toda nuestra audiencia en estos momentos. Hoy, 4 de abril, estamos entrando en la primera semana de este mes de abril. Y precisamente este próximo domingo, que se conoce como el inicio de la Semana Mayor, popularmente conocido como la Semana Santa. Es la semana o los últimos 8 días que se conmemoran de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque me gustaría, y voy a ver si preparo en nuestro canal YouTube en los próximos días, lo triste y lo catastrófico de cómo el mundo latinoamericano perdió o ha perdido el respeto
profundamente a la celebración de esta semana muy especial. No vamos a entrar en detalles porque se puede cometer errores por desconocimiento. Recordemos que hay 2 calendarios en el proceso de rotación: el calendario lunar y el calendario solar. En ambos calendarios, ni al uno se le va a quitar ni al otro se le va a quitar, se le va a poner. Simplemente es el proceso. Para poder entender esto, por favor pregunten a un astrónomo, no un astrólogo, astrónomo, un científico que trabaja específicamente con todo este sistema del tiempo y del espacio. Y va a poder entender, comprender mejor, porque a veces nos dejamos llevar por las interpretaciones prejuiciosas y que nos hacen creer como que fueran la verdad, pero que están alejados de muchos puntos importantísimos. Como sea, la cristiandad celebra a partir del próximo domingo y hasta el otro domingo siguiente el proceso que se conoce como la Semana Mayor, o la semana en que el Señor Jesucristo se presentó a la cruz del Calvario. Como dije, voy a preparar el cómo aún nuestro propio pueblo evangélico cristiano de Latinoamérica no solamente se ha unido en su totalidad al perverso mundo para ocupar de la Semana Santa una semana de diversión y de depravación, donde hasta multitudes de evangélicos hoy en día ya no es como hace 30, 40, 50 años atrás, donde las iglesias, yo no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de las iglesias evangélicas, donde las iglesias evangélicas tomaban esta semana como una semana de respeto, aprovechando que la gente estaba sensible en toda esa semana, y se hacían diferentes programaciones dentro de las iglesias, y multitudes de personas se convertían a Cristo Jesús en esa semana de recordación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hoy es muy probable, y no es de sorpresa para los que nos están escuchando, que desde México hasta Argentina vaya a ver a multitudes de estos pastores con sus templos cerrados y tomándose al estilo del resto de los bañistas en las playas, porque hoy multitudes de evangélicos toman la Semana Santa no para hacer una remembranza, sino para irse con todos los de Sodoma directamente a las playas. Pero bien, me gustaría hacer una corta reflexión de esto, también ya más profundo, de cómo hemos perdido una tradición, porque sí es tradición, pero que hay tradiciones que son dañinas, como cuando ponemos tradiciones ultralegalistas, que son tradiciones que, si bien es cierto, muchas de las tradiciones no son bíblicas, como el propio Señor Jesús se lo dijo a los fariseos, y vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestras tradiciones. Que hay tradiciones que no son bíblicas, pero hay tradiciones que son dañinas y hay tradiciones que en ningún momento perjudican la relación o los conceptos de los preceptos, más bien, de las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, la tradición de la fiesta de Hanukkah. No es un mandato bíblico. Sin embargo, Jesús respetó esa tradición y el propio Jesús asistió a la fiesta de Hanukkah. Es decir, hay tradiciones que no van a ir en contra de lo establecido y que más bien glorifica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que la celebración de la Semana Santa sí es una tradición, pero que es una tradición que no va a perjudicar ni va a alterar. En lo más mío, todo lo contrario, va a hacer énfasis en un contundente y descomunal declaración doctrinal que tenemos en su totalidad los evangélicos, de que la salvación es única y exclusivamente a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que todo ser humano, llámese como se llame, sea rico o sea pobre, necesita el perdón de sus pecados por el sacrificio que se llevó en la cruz del Calvario. De allí entonces que es muy importante
que este domingo, donde, como dije, y vuelvo a hacer énfasis, y que voy a preparar algo, lastimosamente, catastróficamente, nuestra iglesia evangélica latinoamericana ha sido arrastrada más bien por el olor de las multitudes sin Dios, para ya no hacer bastante remembranza en sus iglesias. Sin embargo, por lo menos tenemos que reconocer que el próximo domingo, este domingo 9, las iglesias anglosajonas en Estados Unidos y las iglesias afroamericanas, y me gustaría, porque la inmensa mayoría de nuestros evangélicos en Estados Unidos casi no van los domingos en la mañana a la iglesia, en algunos porque sus cultos los tienen en la tarde, por múltiples de razones. Así es que los que tienen sus cultos en la tarde por múltiples razones, me gustaría que se den una vueltecita y vayan a ver los templos anglosajones y los templos afroamericanos ese próximo domingo. Y van a ver cómo los anglosajones y los afroamericanos engalanan para este próximo domingo, engalanan su templo de una manera tan preciosa, pero tan preciosa. Y su gente, tanto los anglos adultos como sus niños, los visten de una forma bien elegante, bien precioso. Pero sin lugar a duda, los más preciosos como para tomarles foto son los afroamericanos. Las mujeres, las señoras afroamericanas se ponen sus famosos sombreros específicamente para esta celebración que se le conoce como la Semana Grande. ¿Y por qué comienzan desde el 9? Porque la iglesia anglosajona y afroamericana conmemora del hecho que ahora vamos a hablar, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, con la cual dan inicio esos últimos 8 días de celebración. Sería bonito, usted pastor hispano, que cuando fuiste niño recuerdas allá en Centroamérica y México y Suramérica, cuando eras un niño recordabas el respeto profundo que se daba en las iglesias evangélicas. Tal vez tú no eras evangélico, pero recordabas cómo los evangélicos de aquella época, desde el domingo, comenzaban a hacer, así como los afroamericanos y los gringuitos, a hacer un culto especial desde el domingo conmemorando desde la entrada triunfal y finalizando con el domingo de resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lastimosamente, hoy hemos sido influenciados no solamente por el mundo, sino también por la doctrina de los testigos de Jehová, quienes, por supuesto, no solo niegan total y abiertamente, abruptamente la resurrección física del Señor Jesucristo, sino que irrespetan también la deidad de nuestro Jesús. Porque nosotros tenemos que alimentarnos de los supuestos canales disfrazados de evangélico de esta gente y de sus comentaristas disfrazándose de evangélico. Por favor, pueblo cristiano, unámonos en esa semana para traer remembranzas a nuestros niños. Es una regla de oro que el pueblo judío mantiene al menos con sus niños, que es la palabra del Señor: instruye al niño para que cuando fuere viejo no se aparte. Me decía un pastor amigo que se ha hecho un análisis, un estudio, y hoy se demuestra que cuando el niño se entrega a Jesús en su niñez o en su adolescencia, es un acto que será para toda una vida. Es decir, nunca olvidará ese acto, ese niño o ese adolescente. Y que cuando más se hace vieja la persona, será más imposible que se convierta a Cristo, porque su conciencia se endurece, se le pone como la concha de una tortuga. De manera que ahí la importancia, por eso usted ve que en el judaísmo se le hace énfasis a los niños en explicar una y otra y otra y otra vez las costumbres, las fiestas, se engalanan para las fiestas. ¿No debería también los cristianos, como por cierto hacían los cristianos de hace 30, 40 años, cuando enseñaban a sus niños a recordar de una forma solemne y respetuosa esa semana que se conoce como la Semana Grande o la Semana Santa? Y se hacían actos tan importantes que recordaba definitivamente a los niños y que jamás podían olvidar estos acontecimientos tan extraordinarios. Así es que, por favor,
tratemos los cristianos, al menos en esta semana, que solo Dios sabe si será la última Semana Santa. Porque como estamos en tiempos tan proféticos, definitivamente podría ser, ¿por qué no? La venida del Señor puede estar en cualquier momento. Como no sabemos el día y la hora, precisamente cada año que venga vamos a estar en el filo de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Analicemos este tema tan bonito con que se inicia, como dije, la semana popularmente conocida como la Semana Grande o la Semana Santa. Comenzaremos con este evento que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es un momento trascendental. Está a punto o a solo unos cuantos días de que inicie la gran Pascua judía, el día del Pesa o la noche del Seder, la noche de la orden. En esa semana conmemorativa dentro del pueblo judío, previo a todos esos días, miles de judíos, tanto nacionales del territorio de Israel en ese entonces, bajo como una provincia, bajo la bandera de los romanos, pero también venían judíos de todas las otras países o territorios controlados por el Imperio Romano. Así es que durante esos días, y se cree que en esta Pascua judía había un ambiente algo especial o presentimiento en miles de judíos que, sin darse cuenta, ese presentimiento como que les anunciaba que algo grande o algo trascendental o algo sin precedente iba a suceder en Jerusalén. Es por eso que, según se sospecha, en esa Pascua bajaron miles o miriadas de judíos para la celebración de esa Pascua. Habían judíos de todo el mundo, habían venido de todo el mundo conocido en ese entonces, donde habían estado algunos regados, habían bajado para la gran celebración de esa Pascua. Está a punto de iniciar, y yo pienso que lo caliente, lo fuerte, comienza con la misteriosa entrada de este personaje, conocido como en aquel momento como el Rabino de Galilea. Comienza con la historia que hemos leído al comienzo. Cuando el Señor Jesús, después de haber venido de Jericó, después de haber hecho los últimos milagros, que fueron la curación de los ciegos, una multitud que lo había venido siguiendo desde Galilea y más de esos pueblos en torno a Jerusalén como Jericó, y también esos pueblitos alrededor del Monte de los Olivos, venían con Jesús. Cuando Jesús se prepara para entrar, sucede algo interesante, y que ninguna de las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras, ninguna de ellas suceden por accidente. Y eso es lo que explico cada vez que llevo grupos de peregrinos a Israel, como este que vamos a hacer el próximo 28 de noviembre, si el Señor así lo permite, donde vamos a hacerlo única y exclusivamente sobre Israel, porque queremos tomarnos el tiempo, queremos hacerlo despacio, queremos hacerlo sin apuro, queremos hacerlo con más énfasis en el estudio. Tomaremos los lugares exclusivos, nos sentaremos en esos lugares y hablaremos que los hechos que se narraron ahí no se narraron simplemente por accidente, sino que sucedieron como debían de suceder. Efectivamente, esa es la narrativa que se da en este acontecimiento hecho el Monte de los Olivos. ¿Por qué el escritor, tanto los 4 evangelios, hacen énfasis del Monte de los Olivos? Porque efectivamente Ezequiel 44 habla que Jehová entraría por la puerta del este. Es la puerta que da al frente del Monte de los Olivos. Se conoce como la puerta hermosa. Precisamente Ezequiel 44 dice que entraría Jehová por esa puerta, en la puerta del este. Así es que de ahí el énfasis que hacen los 4 evangelios en mencionar el Monte de los Olivos y, por supuesto, esa puerta del este. Ahí entonces Jesús, cuando está en el Monte de los Olivos,
de momento el Señor le da una orden sumamente interesante. Le dice a los discípulos que vayan donde un vecino cercano ahí, por supuestamente, posiblemente allí pegadito, y que en el patio de ese vecino van a encontrar un asna amarrada con su pollino, un pollino virgen. ¿Qué quiere decir virgen? Que nadie había montado ese pollino. Así es que le dice, ve a ese terreno, a ese solar, a ese patio, y desata a ese asna con su pollino. Y si el dueño te pregunta, ¿por qué estás tomando mi burra? Ustedes le dirán, porque el Señor lo manda a pedir. Hay dos leyendas acerca de esto. Una de ellas se dice que en aquel entonces era costumbre que cualquier persona, cualquier judío, porque en aquel entonces, como hace 50 años, la gente todavía, aún en nuestros pueblos hispanos, había bastante honestidad y se respetaban las palabras. Entonces se dice que alguien podía ir de un vecino sin conocerlo y decirle, perdón, pero necesito uno de tus animalitos, que me lo preste. Esa es una de las leyendas que se habla. La otra tiene más peso todavía y sí está corroborada por las costumbres antiguas en cuanto a las perspectivas del Mesías en el pueblo judío. Y era que precisamente como todos estos vecinos, en ese entonces todos los que vivían alrededor del Monte de los Olivos, en los pueblos, eran total y absolutamente judíos. Conocían total, era muy diferente a la historia hoy en día, donde muchos de los pueblos que están alrededor del Monte de los Olivos ahora ya no son judíos, sino que son árabes palestinos que desconocen total y absolutamente la costumbre judía. Pero en aquel entonces eran totalmente judíos. Tanto la gente humilde como la gente rica o de clase media eran completamente judíos. Así es que dice una leyenda que estos judíos humildes de sus casas, ellos conocían perfectamente la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde dice, alégrate, oh hija de Sión, porque aquí tu rey manso y humilde entrará montado sobre un pollino. Como ellos conocían esta profecía, y ellos sabían que era una profecía mesiánica, estos nativos que vivían cerca de Jerusalén, y más específicamente en los alrededores del Monte de los Olivos, se dice que ellos en cada Pascua, ellos amarraban su asna con su pollino virgen, porque ellos tenían la esperanza que uno de sus animalitos esa familia sería la privilegiada de agarrar uno de sus animalitos para que la profecía mesiánica se cumpliera. Esta tiene mucha base. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Imagínese usted que llegan 2, 3 o 4 de los discípulos, se meten al terreno o al solar o a la propiedad de esta persona y empiezan a desatar su burrita con su pollino. Cuando están desatando el asno, sale el dueño o los dueños y dicen, señores, ¿qué están haciendo ustedes? Ese asno es de mi propiedad. La respuesta, la clave, que ellos por supuesto conocían esto, la clave era porque el Señor la manda a traer. La palabra que utilizan no es la palabra hebrea popular que hoy se utiliza, Adoní. La palabra Adoní es Señor en los términos que nosotros conocemos popularmente hoy en día. Posiblemente la palabra que ellos utilizaron para que impactara a esa familia fue la palabra Hashem. La palabra Hashem, que es la misma palabra Adoní, pero Adoní es popular. Hashem es sagrada, sublime, solemne, y solo se debe de decir para el Altísimo Dios Todopoderoso. Por lo tanto, posiblemente ellos utilizaron por el impacto de esta gente la palabra porque Hashem lo manda a pedir. No pusieron ningún titubeo, no se opusieron. Es más, es muy probable que ellos mismos también se unieran a la caravana. De esa manera, entonces ellos llevan a su
al asna con su pollino, lo cual es normal. Recordemos a la gente de campo, la gente que viene de México, Centro y Suramérica de campo. Entienden ustedes que un pollino virgen todavía, aún está bastante grande y todavía tiene la tendencia de seguir a la mamá, así muy grande, y eso lo saben bien la gente que nos está escuchando. Entonces, era normal que al traer el asna, el pollino iba a seguir a la mamá. Así es que lo interesante de todo esto es que dice que trajeron el asna y a su pollino, y cuando trajeron, interesante, tanto al asna, aunque el asna no iba a ser montada, pero tanto al asna la engalanaron como engalanaron al pollino y pusieron mantos sobre el pollino y luego montaron al Señor sobre aquel pollino virgen. Lo montaron al Señor sobre él. Y en ese momento comenzó la entrada en este valle, el Valle del Cedrón, que también era parte de la profecía, según una profecía de Ezequiel. Así es que lo montan sobre el Valle del Cedrón y allí en vivo y a todo color la gran profecía empieza a cumplirse frente a los ojos de todos. Y ahí comienza la gloriosa, preciosa entrada triunfal de Jesús. La multitud, que no necesariamente eran los habitantes de Jerusalén, posiblemente los habitantes y extranjeros de Jerusalén no sabían nada, absolutamente nada de esto, y posiblemente miles de ellos estaban aglomerados dentro del templo, afanados en ofrecer sus sacrificios en esos momentos previos a la proximidad de la gran Pascua judía. Así es que, ¿quién era esa multitud? Todos los expertos hoy en día coinciden de que era la misma multitud que venía desde Jericó y de los pueblos aledaños y que habían visto los milagros, sobre todo los últimos de los 2 ciegos que había sanado ahí en Jericó. Y ahora el rabino humilde, el rabino de Galilea, que ya esta multitud conocía de sus milagros, que ya esta multitud conocía de todo lo que había pasado, conocían su historial. Esta multitud sabía lo que estaba haciendo. Lastimosamente, los que se consideraban súper más espirituales, los que se consideraban súper más santos, y los que se consideraban, porque recuerde que eran 2 grupos en Jerusalén, los saduceos, que representaban al grupo religioso ultraliberal, eran los ricos, porque eran los que administraban todo el sistema financiero del templo, que eran miriadas o millones de millones, si hoy en día hablamos así, de dinero o de riquezas que entraban en cada celebración, porque durante todo ese proceso atendían no más, cuando mínimo, no más de 200,000 judíos. Eso quiere decir entonces que las entradas, porque todos tenían que comprar para ofrecer algo en el templo, desde cambiar sus monedas extranjeras por la moneda del templo, hasta comprar lo más humilde, que era ¿cómo se dice? Un cachorro, se me olvida la palabra, de una palomita pequeña, joven. Entonces, una tórtola, que era un pichoncito, esa es la palabra más correcta, discúlpeme, un pichoncito, hasta ofrecer un ternerito perfecto, hasta ofrecer también un cordero perfecto, que era el más caro de todo, el cordero perfecto. De manera que allí en Jerusalén estaban los 2 grupos, los saduceos y los fariseos. Los fariseos no eran los más ricos, como los saduceos, que eran los ultraliberales, pero eran los ricos que hasta tenían su propia guardia personal. Ambos grupos hacían alarde de ser los privilegiados y de ser los iluminados. Los fariseos eran los que se encargaban de la liturgia del templo, eran los encargados del celo del templo, eran los encargados que estaban con sus ojos abiertos para que ninguno que no fuera judío entrase hasta el atrio del templo, porque profanaba el templo. Que se aseguraran que no se rompieran ninguna de las reglas para entrar al templo.
Por eso se conocían como los que eran tan grande el supuesto celo espiritual que sentían, que habían llegado a poner inmensamente carga o tradiciones que Dios no les había ordenado, y que lejos de dejar que el pueblo entrase hasta el atrio a adorar al Dios verdadero, al final les impedían entrar al lugar santo al pueblo. Esos dos grupos, por increíble que parezca, que se consideraban como los más conectados directo al reino celestial, fueron incapaces de darse cuenta ese día lo que estaba sucediendo, o fueron incapaces, en otra palabra, siquiera de darse cuenta que el que estaba entrando estaba cumpliendo las profecías de la Biblia. Así que esa multitud, ineludiblemente, era gente que sí sabía, era gente sencilla, humilde. No eran los encopetados de los saduceos que tenían sus propios guardaespaldas. No eran los encopetados fariseos que hacían alarde de su profundo celo doctrinal. No. Era gente que sencillamente había visto la gloria de Jesús, y que con los milagros, las hazañas y sus palabras que Jesús había hecho, ellos sabían quién era Jesús. Y ahí ellos se prepararon para ser parte de ese momento mesiánico e histórico en la vida de ellos, que los marcaría para toda la eternidad. Vamos a seguir hablando de la entrada triunfal, porque vamos a finalizar con el primer llanto de Jesús por Jerusalén. Pero antes, vamos a una pausa. No obstante, decirles que a toda nuestra gente que está siguiendo nuestro canal de YouTube, Antonio Bolañes Oficial, que el tema que teníamos pendiente la semana pasada del evangelista, el tema de los 5 ministerios, el de evangelista y el del pastor van a salir esta misma semana. Tuvimos un contratiempo, pero van a salir. Así es que solamente estén ahí. Pero también avisarle a toda nuestra gente, oiga bien, a toda nuestra gente en Fort Worth y Dallas, Texas, y la ciudad de Taylor también, que este fin de semana voy a estar en Fort Worth, en una iglesia preciosa que vamos a estar presente en este fin de semana. En esta iglesia que les invito a que vengan, la iglesia Valor y Fe en Fort Worth. Mayor información, busquen nuestra página de redes sociales, tanto de Bolañes Ministries en Facebook como en nuestra página web bolañes.org. Allí va a estar toda la información, porque si hay una semana que también yo me voy a unir para hablar en más profundidad de este tema, va a ser este domingo. Posiblemente voy a ver el horario en la iglesia donde vamos a estar presente, en la iglesia Valor y Fe en Fort Worth este fin de semana. Y saludos preciosos para nuestros hermanos que estuve allá en Chiapas, donde finalizamos de una manera preciosísima el fin de semana antepasado, pero precioso, extraordinario, maravilloso. Pero también fue lindo este domingo que finalizamos en la ciudad de Las Vegas, en Nevada. Saludos para todos mis hermanos allá. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, entrada triunfal, porque este es el momento de hacer esta remembranza, por si a lo mejor mis hermanos, mis hermanas, obliguen a su pastor a que por favor haga una remembranza el próximo domingo de la Semana Mayor o el inicio de la Semana Mayor. Y si su pastor no quiere, entonces agárrelo y llévelo para que él vea cómo los angloamericanos y cómo los afroamericanos engalanan sus templos para una conmemoración tan digna. Porque esa fue la semana, o la conmemoración de una semana que vamos a hacer, en la que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Vamos a una pausa y venimos con la segunda parte, y con una canción
que te va a tocar el corazón. Bolaines Ministries cuenta con todo el material del Dr. Antonio Bolaines, 67 diferentes temas escatológicos, grabados en DVD, y con su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son Arcángeles, Serafines y las Prisiones Eternas, 3 armas que pueden dañar a la Iglesia, Puerta a los Gentiles, El Anticristo y el Falso Profeta, Sodoma, José, prototipo de Jesús, Desaparecidos, El Monte del Templo, la Babilonia Política y las 7 iglesias del Apocalipsis, entre otros. Para ordenar todo el material del Dr. Antonio Bolaines, llame 956-702-1364, 956-702-1364. La dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas, 78589. Los horarios de oficina son martes y jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central, y preguntar por Liz. Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un grandísimo saludo especial para toda nuestra audiencia a lo largo de todo el área metropolitana, y decirles que ya exactamente a un mes y solamente 2-3 días, estaremos en el aniversario del programa El Mundo Actual, ese evento especial que vamos a tener, y en este momento, y qué momento, en este año 2017, un año precisamente profundamente profético. Así es que prepárense, exactamente un 7 y 8, un viernes y un sábado en mayo va a ser nuestro gran aniversario del programa. Vamos a prepararnos rápidamente en este momento con la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 19, el versículo 28, hasta el final leemos así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betsabé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y tráelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tu discípulo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para ti tu paz. Mas ahora está encubierto. Acabamos de escuchar sobre Jerusalén, y este es el mejor momento de hacer remembranza de esta canción. Una vez que Jesús fue montado sobre el pollino, la multitud se puso a ambos lados del caminito
del Valle del Cedrón para subir hacia la puerta que en aquel entonces se conocía como el Pórtico de Salomón y más tarde como la Puerta Hermosa en el libro de los Hechos, para entrar a lo que hoy conocemos como la explanada del templo. Cuando el Señor Jesús va a hacer esto, dice que aquella multitud que ya explicamos antes de irnos a la pausa, aquella multitud cortó ramas. El árbol que más domina en su totalidad en todo el Valle del Cedrón y ha dominado desde aquella época ha sido el árbol del olivo. Así que creemos que ellos cortaron ramitas de olivo y lo ponían a los pies donde iba pasando el pollino montado sobre aquel maravilloso personaje. Luego dice que tendían sus mantos. Debemos de aclarar que en aquel entonces no existía lo que hoy se conoce como el talib, el manto. Hay la historia más que se encierra al talib, que fue empezado a usar ya como un atuendo religioso, lo hicieron los judíos cuando estaban esparcidos, específicamente los judíos de Europa del Este, Europa Occidental, pero más de Europa del Este, y que lo hacían para ir a sus oraciones en las condiciones a veces con esos tremendos fríos allá, en que eran bastante difícil para la comunidad judía. Y entonces utilizaban sus mantos para cubrirse del frío, y allí que como hubo una orden que específicamente fueran identificados los que eran practicantes del judaísmo, entonces de allí que ese manto se fue volviendo tan popular para cubrirse del frío y para ir a las oraciones del Shabbat. Y se hizo tan popular, igual que la vestimenta de negro en Edad Media, que más tarde, hoy, 500, 600, 700 años después, se volvió ya lo que vino a ser una tradición, se volvió algo ya como un símbolo religioso, completamente. Pero realmente lo que piensan mucho era que cuando dice sus mantos eran que quitaban precisamente por A por B sus cosas que ellos traían en las giras, en las peregrinaciones que venían para la Pascua judía, quitaban esos mantos especiales que traían ellos y lo tiraban sobre el camino. Era una especie de lo que hoy conocemos como la alfombra roja. Claro, en aquel entonces la alfombra se hizo de los diferentes mantos, ropas que traían esa multitud que venía eminentemente agradecida con aquel rabino de Galilea, que como dije al comienzo, ellos sí sabían quién era, porque lo habían visto, porque habían escuchado de primera mano de los milagros, de lo que había hecho en Galilea, y porque ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido últimamente con los dos ciegos que pedían limosna en Jericó. Ahora, esa multitud, cuán bondadosa en su corazón, porque eso es lo que pasa cuando una persona se convierte a Cristo. Cuando los seres humanos desconocen la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando nunca le han recibido como su Señor y Salvador de sus vidas. Ellos no pueden entender por qué la gente cuando va al culto, los que aman de verdad a Jesús, lloran. Ellos no pueden entenderlo. Y nunca lo podrán entender hasta que ellos mismos se entreguen a Jesús. Así es que hay que entender, hay que ser parte de la experiencia para poder entender. Aunque aquella multitud posiblemente olvidó en esos instantes la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9 y el versículo 9. Es una forma llevada posiblemente por el mismo glorioso Espíritu Santo. Ellos tendían sus propios mantos para la entrada de un rey, la entrada digna de un rey. Y mientras tendían esos mantos, hacían proclamas que tienen que ver exclusivamente una tras otra de las grandes profecías de los salmos.
como Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban haciendo ellos cita de ese pasaje del Salmo 118 y el versículo 26. Hacían proclama de todos esos pasajes proféticos de las Sagradas Escrituras y gritaban la profecía del profeta Isaías también, donde proclamaba ese momento extraordinariamente mesiánico, momento solemne, precioso y maravilloso. Cuando la multitud se aglomeraba alrededor, a la derecha y a la izquierda, me imagino que el bullicio, la algarabía de gozo y alegría de esta multitud que sí sabía quién era Jesús. Al otro lado, los encopetados religiosos, los que hacían alarde de ser los privilegiados, los ricos, los que tenían costosas viviendas, porque tener una casa aún hasta hoy en día en Jerusalén de alto costo es solamente para los millonarios. Aquellos encopetados religiosos, los saduceos, no solamente tenían lujosas mansiones al mismo estilo de Pilato, sino que se consideraban los eminentemente privilegiados de Dios. Aquellos, junto con el otro grupo ultra legalista, conocido como los fariseos, ignoraban al personaje que venía entrando, aunque sí habían oído de él. Y aunque así se trataban de cuidar de él, porque ellos en ningún momento estuvieron interesados en la verdad que Jesús dijera, sino que ellos más bien estaban interesados en defender sus propios intereses religiosos que al finalmente eran económicos. De manera que esta gente que ignoraba, pero que no fueron, ¿cómo se puede decir? No fueron ajenos al bullicio, al escándalo, a la manifestación que se venía dando pacífica y que posiblemente también atrajo de inmediato la profunda atención del mismo Pilato en ese momento, las autoridades romanas. Mientras él venía entrando en aquella multitud, uno de los fariseos, uno de estos ultras legalistas, estaba enojado porque miraba que la gente tiraba sus mantos y haciendo proclamas mesiánicas, completamente que tenía que ver con el Mesías, y prácticamente proclamando a Jesús como el rey profetizado de la Biblia. Entonces, uno de ellos atrevidamente, porque ese es exactamente ese mismo espíritu que indiscutiblemente instigado por el mismo Satanás, es el mismo que está hoy en día, solo que ahora atrincherado bajo las redes sociales, de donde tiran aldanadas de blasfemias escondidas bajo el manto de defensores de esa espiritualidad. Y allí ellos lanzaron, entre ese supuesto celo, lanzaron aquella aldanada de irrespeto contra el Señor. Dile a esta gente que se calle. Jesús se volteó a estos encopetados religiosos y les dijo, si ellos callan, como diciendo, ustedes que se consideran los privilegiados, los iluminados, ustedes que se consideran los ultracelosos, los defensores, no fueron capaces de detectar el momento que están viendo. ¿Por qué entonces van a callar estos? Porque si ellos callan, entonces también las piedras van a hablar. Tremenda palabra. Profunda reflexión. Para los dos grupos que están proliferando y atrincherados o escondidos o con una máscara que se llama redes sociales. Digo máscara porque nadie conoce el rostro detrás de ellos. Porque nadie conoce la vida espiritual detrás de esas redes sociales,
quiénes son, quiénes les pagan, de qué viven. Nadie. Nadie de ellos. ¿Valdría la pena que si en algún momento llegasen a tener temor de Dios, o de lo contrario sean parte igual que estos fariseos y saduceos, que mejor les hubiera sido no haber nacido? Que haber nacido, haber sido testigo de aquel momento trascendental, pero no haberse dado cuenta. Una vez que Jesús les dice eso, el Maestro Divino se detiene frente a la puerta hermosa. Por favor, lea Ezequiel 44. ¿Y sabes por qué? Porque múltiples de religiosos, al igual que los testigos de Jehová, mormones, hay muchos de supuestos evangélicos, algunos hasta disfrazándose de supuestos mesiánicos, no de los verdaderos, sino de supuestos. Están negando pública y abiertamente la deidad de Jesús. Se detiene frente a la puerta hermosa, pórtico de Salomón. Ezequiel 44 dice: y Jehová entrará por esa puerta. Jesús se detiene. Es como que en aquel momento el tiempo se detuvo. La multitud se detuvo. Como que recordásemos esas películas de Hollywood, donde de momento se detiene todo. El vaso de fresco que se cayó queda frisado. Las personas quedan frisadas. Y es como que en ese momento todo se frizó. La multitud se quedó estática. Y de momento, el rabino de Galilea observa la entrada de la puerta hacia Jerusalén. Y las mejillas del rabino empiezan a empaparse en lágrimas. Y mientras está empapado en lágrimas, dice aquella impresionante declaración: oh Jerusalén, si al menos supieses de tu día, ¿quién es el que te está visitando? Por favor, ustedes evangélicos que están dudando de la deidad de quién es Jesús, por favor, deténganse. Ustedes en las redes sociales, que se cobican bajo la careta de las redes sociales, por favor, quiten un momento la máscara y volteen su mirada a esa entrada de Jesús a Jerusalén. Y su declaración: oh Jerusalén, si al menos tú supiese, tu día, ¿quién es el que te está visitando? Pero no tuviste la capacidad de descubrir tu día. Ahora vendrán consecuencias. Porque cuando no somos capaces de detectar la auténtica, bendita y legítima gloria y manifestación de nuestro gran Dios Todopoderoso, aunque estuvo frente a nuestros propios ojos, habrán graves consecuencias. Es como la persona inconversa que va a la iglesia y el mensaje lo tocó lo más profundo de su corazón esa noche, pero no se entregó. Si esa persona muere, tendrá consecuencias eternales, como la que le pasó a esa multitud de fariseos y saduceos y la población de Jerusalén. Porque, pues claro que se les llamó la atención. Claro que posiblemente se asomaron para ver a la multitud, que ya dijimos quiénes eran, y al rabino que venía montado sobre el pollino. Porque dice que todo Jerusalén se conmovió, o sea que tembló en algún momento. Y mientras Jesús observaba, lloró.
y dijo la terrible, pero terrible profecía. Como no tuviste la capacidad de detectar tu día, ahora tu ciudad será estrechada. No quedará piedra sobre piedra de ti que no sea destruida, porque no supiste detectar el día de tu visitación. Mis hermanos, mis amigos, nos aproximamos posiblemente a lo que sería la última gran semana. No se ponga a escuchar a los elementos malévolos que van a criticar que esta no es, que esto, no se olvídese de ellos, a esos elementos que al igual que los fariseos y respetaron el momento, sino que hable con su familia y dígale a su familia, ¿sabe qué? No nos vamos a unir a los sodomistas para irnos a la playa, sino que nos vamos a regocijar y vamos a obligar, eso es lo que yo le pido, obligue a su pastor a que haga servicios. Si es posible entre semana, si no pueden por lo que viven en Estados Unidos, porque no tienen templo propio, pero si lo tienen, háganlo entre semana y hagan que estos 2 domingos, este próximo domingo 9 y el otro domingo de resurrección, hagan que sean los cultos más alegres, porque yo creo que vale la pena que tengamos remembranza y sobre todo que marquemos a nuestros niños. Recuerda que si ese niño es marcado con esto, nunca se le olvidará a ese niño. Marca a tu niño, mi hermano, y por qué no mi amigo. Olvídate de la fiesta sodomita de las playas y toma esta semana, que tal vez sea la última en este año, para conmemorar. Unámonos. Esperen el corto mensaje que les voy a hacer en mi canal YouTube, una corta reflexión de por qué debemos de retomar aquellas costumbres bonitas que teníamos, que eran tradiciones, pero que en ningún momento perjudicaba ni perjudica los principios doctrinales de esta conmemoración. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente, y estaré con ustedes el próximo martes, pero con las 7 palabras. Que Dios me les bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.